Soy Mercurio Cadena, abogado. También estoy estudiando una especialización en ciencia de datos y obradorista. Sí, la verdad es que el monstruo sigue vivo y la época de monstruos se sigue viviendo en Coahuila. Y a eso me refiero básicamente a lo que decía Gramsci, ¿no? Este periodo en el que lo nuevo no termina por nacer y lo viejo no termina por morir. Coahuila es el lugar fundamental en donde estamos viviendo esto en este momento. Sí, la situación de Coahuila es un laboratorio bien interesante acerca de lo que está sucediendo. Y esto que mencionas me parece que evoca muy fácilmente al asunto de los monstruos. Hay un monstruo que todavía vive en Coahuila. De la labor política dependerá si el monstruo sobrevive y consolida un régimen de resistencia en el Estado, o si paulatinamente muere y deja que lo nuevo nazca. Y en particular, una de las expresiones más claras de esto es la consolidación de las derechas en Coahuila. Una consolidación tan agresiva que deja sin registro a la Acción Nacional, un partido otrora fundamental para entender la política local coahuilense, hoy pierde el registro. Otras expresiones también de las derechas coahuilenses, y esa expresión política y ese proyecto estatal cierra filas en torno al PRI. Y cierra filas con una fuerza que se explica en alguna medida por la compra de voto y el vehículo arrollador, pero también por una disputa de proyecto muy clara, en la que Morena queda como la gran disputante, a pesar del resultado, digamos, es la fuerza rebelde al interior del Estado que propone un Estado para todos y para todas, que asume como principio operante por el bien de todos y de todas primero los pobres y las pobres del Estado de Coahuila, y por el otro el statu quo, ¿no? Pero ahora ya muy concentrado en el PRI. Sí, estamos también ante nuevos esquemas de manipulación y de compra del voto bien interesantes. Lo que en realidad me parece que demuestra que, como siempre, conforme pasa el tiempo, se cierran frentes de batalla y se abren otros. Y lo que estamos presenciando en Coahuila es la apertura de un nuevo cierre tecnológico digital en el que, para proteger al voto, independientemente de toda esta discusión que se ha vuelto medio bizantina, ¿no? Acerca de los votos electrónicos y las boletas, etcétera, eso se siente ya se quedó un poco atrás. O sea, ya para poder proteger el voto necesitamos hacerle frente a tecnologías que ya están presentes ahí y frente a las que, si no hacemos nada, pues se van a seguir consumiendo la voluntad popular. O sea, lo que dices es bien interesante porque es cierto. Esta reagrupación de las derechas de las que estamos hablando no responde tanto a una cuestión, digamos, de resignación por parte del PAN, en este caso, que fue quienes perdieron el registro. Más bien es un movimiento estratégico que tiene su grado de inteligencia. Como bien dices, son los mismos. Pero lo que están haciendo es quitándose la máscara, ¿no? Demostrando en esta lógica incluso capitalista, ¿no? Que tener dos marcas ya no es tan eficiente y por lo tanto han cerrado filas en torno a la marca que demostró ser la más fuerte en una realidad particular que es Coahuila. Eh, Incluso podríamos llegar a decir que es una buena señal, porque la derecha está cayendo en cuenta que necesita reagruparse para competir con la resistencia, que lleva años, que ha sido muy complicado. Los compañeros y compañeras de Coahuila llevan años luchando, eh, pero han logrado, y eso es importante decirlo así y ejemplificarlo así y entenderlo así, han construido la necesidad de que las derechas se reagrupen para seguir controlando el Estado. Con lo cual saben que la fuerza que tienen enfrente sigue siendo inferior, pero creciente. Sí, parte de la consolidación tiene que ver también con los vasos comunicantes con el exterior. No es una fuerza exclusivamente de Coahuila, sin duda creo yo es el bastión o de los bastiones más importantes, no solamente porque gobiernan el Ejecutivo, sino porque tienen los 16 estados los 16 municipios los 16 diputados de mayoría relativa. Pero bueno, un régimen tampoco puede ser un sistema cerrado, ¿no? Esta consolidación de las derechas tiene sus vasos comunicantes con los otros estados que se controlan, con las otras facciones conservadoras a lo largo y ancho del estado. Incluso me atrevería a decir que también hay conservadurismo en Morena, que también lo hemos platicado, que últimamente se está volviendo cada vez más la oposición políticamente relevante. Con eso también hay comunicación. Entonces lo que estamos viendo es esa reconfiguración de las derechas por usar sus piezas, ¿no?
de la mejor manera posible. Y eso en Coahuila hoy se vio eliminando una de las marcas, ¿no? En esta lógica capitalista de trademark, ya no les sirve esa. Compraron la sucursal, digamos, compraron a la persona moral y consolidan fuerzas, cierran filas en torno a la marca más potente. Claro, esa consolidación y esa coordinación al interior de Coahuila que se ve, sobre todo con la pérdida del registro del PAN, es en realidad una coordinación a todas luces en todos los niveles. Y ahí es donde, bueno, realmente hay que tener cuidado en todos los frentes, pero no hay que deshacernos de la observación de esa dinámica y de ese fenómeno en específico. Consolidarse al interior les permite también reducir la complejidad de la comunicación con esos otros entes externos, llámese Trump, llámese derechas latinoamericanas, llámese otros estados de la República. Entonces ahora esos sectores que se están reagrupando también a nivel global, ya no tienen que entenderse con PRI y con PAN, ¿no? Ya no tiene que haber negociaciones incluso en lo oscurito con PRI, PAN y Coahuila. Ya hay una sola oficialía de partes, ¿no? Que atiende la interacción con todos estos círculos, con todos estos intereses y que por lo tanto puede operar muchísimo más en función de los intereses de esta reorganización global de las derechas. Eso también está sucediendo y era una de las ventajas pragmáticas fundamentales de que el conservadurismo se deshiciera del PAN en Coahuila. Claro, Maru Campos es un ejemplo fundamental de esta reorganización. Si me lo permites, podríamos incluso decir que es un ejemplo más torpe, ¿no? Pero es que a la derecha no le interesa la habilidad ni la sutileza comunicacional. Si Maru Campos está dispuesta a hacer lo que se necesita hacer para abonar en la reorganización del bloque de derechas global, van a tomar a Maru Campos o como se llame. Con esto no pretendo demeritar para nada la responsabilidad administrativa, jurídica, política, penal que pudiera llegar a tener la gobernadora y sus colaboradores y colaboradoras, pero sí me parece importante apuntar a lo que está detrás, que es el aprovechamiento de lo que haya, ¿no? Perfiles, espacios, etcétera, para procurar la reorganización de un régimen que, como decía Gramsci, es un monstruo. Es decir, es un ejemplo más de este momento histórico en lo que, insisto con esto, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer. Ríspido, es un ambiente en el que hay una competencia feroz por la atención incluso. Vivimos en un mundo en el que las cosas han cambiado. Ya no, el poder ya no está tanto en la posibilidad de brindar mensaje. El poder hoy está en la capacidad de retener atención, que cada vez es más escasa y más escasa y más escasa. No solamente porque hay más medios disputándosela, sino porque cada vez hay menos atención. Esta dinámica ha hecho que la gente reduzca su capacidad de atención a grados peligrosos, incluso en términos generacionales. Entonces, eso hace que si hay un evento en específico que atrae la atención de la gente, lo que tengas que hacer para poder hacerte con algo de esa atención es fundamental para tu causa política. Es un problema sistémico, ¿no? Más allá de las causas en específico, que también vale la pena mucho analizar la legitimidad de cada una de ellas y hasta dónde, ¿no? A lo mejor la causa es legítima, los montos a lo mejor no tanto. Ese análisis se tiene que hacer. Pero lo fundamental, lo sistémico, me parece que es lo revelador, es esta disputa global generalizada por la atención. Si un evento la concentra, ahí van a ir todos los demás entes para tratar de hacerse con un poquito de esa tensión que hoy es la gran disputa mediática. Principalmente yo creo que hay que estar atentos a la capacidad organizacional de las derechas. Esto que estamos mencionando y que estamos describiendo como Coahuila siendo uno de los síntomas, en realidad habla de una capacidad organizacional a escala global a la que habría no solamente que prestarle atención, sino también prestarle resistencia. Entonces, hay que entenderla, hay que conocerla para después terminar de dibujar los frentes reales en los cuales hoy se disputa el poder y dar la batalla por el mismo. Haríamos mal quedándonos en un espíritu contemplativo, bizantino, academicista, ¿no? En el que nos bastara solamente con entender lo que está pasando. Esto no es otra cosa más que recuperar a Marx y recordarles a todos y a todas que de lo que se trata no es de entender la realidad, sino de transformarla. Entonces, una vez entendiéndola, tanto como se pueda, pues hay que prestar resistencia. Necesitamos son escenarios que no necesariamente vamos a poder transformar o escoger.
Y por lo tanto lo que necesitamos es desarrollar capacidades para dar la batalla en ellas. Las izquierdas tienen que reorganizarse para tener una capacidad igual o mayor de organización para hacerle frente a estos esfuerzos de recuperación de los espacios que han ido perdiendo durante los últimos años. Y la verdad es que ahí tenemos un pendiente muy, muy grande. Creo que necesitamos ponernos a la altura organizacional de estos nuevos frentes a los que todavía no terminamos de entender cómo se comen, cómo funcionan y cómo garantizar con ellos, o al menos luchar con ellos por un mundo más digno, más justo, más próspero. Y no por lo que están luchando las derechas, que es usar estos medios para un mundo de más acumulación, de más injusticia, de más despilfarro, en donde solamente unos cuantos puedan vivir dignamente. Tenemos un problema histórico en las izquierdas, que es que necesitamos más organización. Y para lograr esa organización necesitamos tocar temas reumáticos. Y cuando digo reumáticos es que son temas que generan algún dolor en las izquierdas, porque son temas que nos evocan, ¿no?, a luchas pasadas, ¿no? Luchas obviamente en las que salimos lastimados y lastimadas, ¿no? Pero que se tienen que empezar a tocar para poder presentar el mismo grado de organización y de eficiencia a las derechas que hoy nos disputan no solamente Coahuila, no solamente México, sino el mundo entero. Y ahí tenemos un trabajo importante quienes intentamos hacer labores de comunicación y de formación política, porque necesitamos empezar a tocar estos temas aunque duela. Hay cosas... En Veracruz tenemos una palabra que yo he visto que no se usa mucho en México, en Ciudad de México, que es estar... es este dolor después del ejercicio, ¿no? Estás embarado, decimos allá. Cuando haces ejercicio duele, ¿no? Sobre todo si llevas mucho tiempo sin hacerlo. ¿Cuál es la cura de ese dolor? Hacemos ejercicio, seguirse moviendo. Se consolida si uno deja de moverse, ¿no? Y termina por doler más. Entonces hay algunos temas ahí pendientes que nos tienen embarados en las izquierdas y que tenemos que empezar a platicar y a dialogar y a discutir fuertemente y a debatir y a pelearnos. Necesitamos aprender a pelearnos en las izquierdas si es que queremos empezar a presentar frentes comunes organizados y eficientes como los presenta la derecha. Esa es la manera de hacerlo porque en las izquierdas somos mucho menos dogmáticos que en las derechas. Entonces necesitamos aprender a pelearnos. Necesitamos aprender a pelearnos de manera productiva, fructífera, cuidadosa, con cariño, con amor, para poder empezar a presentar estos frentes de manera organizada. La derecha tiene una gran ventaja ahí, que se han organizado de una manera brutal en torno a la idea de lucro. Es sencilla, es fácil de explicar, es sentido común, porque se ha estado construyendo ese sentido común desde la Revolución Francesa. Entonces, es muy fácil limar asperezas porque al final todo el mundo coincide en esa idea programática específica, en esa idea operacional fundamental. Nosotros no tenemos eso porque estamos planteando un mundo nuevo, con todo lo que eso implica. Hay intuiciones, por supuesto, ¿no? Hay quienes defendemos, por ejemplo, la idea de la solidaridad como esta idea operacional y no solamente abstracta, que nos permite organizar jerarquías y discusiones, priorizaciones, principios que nos permiten decir esto va primero y esto va después, y tú lo aceptas porque necesitamos presentar un frente común a esos que están enfrente y que quieren un proyecto distinto. Y cuando tú convenzas, entonces yo obedezco, ¿no?, la interpretación que tú estás haciendo de ese principio operativo llamando solidaridad, porque también necesitamos unidad. Esto no lo vamos a lograr de la manera disciplinada como lo logran las derechas con la idea de lucro. Y por lo tanto es inevitable, fundamental como parte de la formación política y de la organización de las izquierdas, aprender a pelearnos. Necesitamos aprender a no solamente discutir, deliberar, que son palabras bonitas que se hablan de estos temas, pelearnos. Estar en desacuerdo, enojarnos, pero enojarnos de una manera que al final sea constructiva y que nos permita organizarnos para que este mundo no termine por ser el proyecto de las derechas. Hola, ¿qué tal? Soy Mercurio Cadena, abogado. También estudio, le hago un poquito ahí a la magia negra de la ciencia de los datos. Y los invito a ver 4TV. Vamos a hablar de un tema bien bonito. Coahuila es la excusa. Vamos a analizar qué pasó en Coahuila, pero eso nos va a llevar paulatinamente a hablar de las derechas y de los requisitos organizacionales que necesitamos empezar a cumplir para poder construir un mundo más solidario.